hablar de todo eso con Fran Carrillo. Fran Carrillo, periodista, historiador, le conocen sobradamente, consultor de comunicación y que fue un tiempo de su vida senador de Ciudadanos. Supongo, Fran, que esto lo ves con cierto dolor, con cierta amargura. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas. Muy buena. Así es, con cierto amargor, porque pertenecí durante mucho tiempo al que para mí, yo siempre lo he dicho, he considerado el mejor proyecto político que ha tenido España desde la transición, un proyecto con unas ideas cuyo espíritu sigue ahí, de renovación, de reforma, de lo que ha sido durante muchos años una alternancia que en los últimos tiempos ha sido decadente y que supo ilusionar a muchísimos millones de españoles durante muchos años, ¿no? Y además se había convertido para muchos hogares la alternativa a un bipartidismo, como digo, decadente y que estaba siempre sumido en casos de corrupción y corruptelas permanente. Todo ese proyecto, todo ese espíritu, por las decisiones estratégicas de quien ha conformado su ejecutivo los últimos 3 años, pues se ha dilapidado todo ese caudal. Y ahora es difícil, por no decir casi imposible, que pueda remontar sociológicamente la confianza que antaño tuvo, porque cuando tú pierdes la confianza en política es muy complicado recuperarla. Y ahora pues están peleándose desgraciadamente por las raspas, por ver quién va a liderar y ocupar el posible, que no es ni siquiera seguro, escaño que pueden tener en las próximas elecciones generales de finales de este año. Y es triste porque Ciudadanos, a diferencia de otras formaciones, sí llegó para cambiar la política y la forma de hacer las cosas, y llegó a introducir en el debate político y en el debate mediático y social temas que no se habían tocado, y por eso en su momento llegó a tener la confianza de más de 4 millones de españoles, ¿no? Sí, sí. Pero, en fin, eso ya es pasado. Es verdad, pero vamos a ver, dentro de que el reto es muy complicado, yo coincido contigo, cierta elegancia en las formas, en a lo mejor lo que pueda ser la última pelea, hubiera sido mejor que el navajeo que llevamos viendo los últimos 5 o 6 días, ¿no te parece? Correcto. En comunicación política, en política o en la vida en general, yo siempre digo que en el fondo todo es forma. Y las formas son importantes, tanto cómo te presentas y sobre todo cómo te despides. Yo denuncié hace un año, porque las viví en primera persona, a ser uno de los candidatos, que me parecía paradójico que un partido que defendía el liberalismo como fundamento ideológico de su ser y que defendía las ideas liberales, de forma interna se hicieron las cosas de manera tan antiliberal, en lo que yo acuñé el liberalismo soviético, ¿no? Unas formas muy caciquiles y dictatoriales que se refrendaron en las primarias andaluzas del año pasado. Unas primarias convocadas en 48 horas, donde el candidato oficialista tuvo un mes para presentar su programa, y los candidatos que nos presentamos para defender el programa original de Ciudadanos solo tuvimos 24 horas y ni siquiera pudimos desplazarnos a explicar a los militantes qué idea teníamos, ¿no? Y todo eso dirigido, acaudillado por la ejecutiva de entonces. La ejecutiva que estaba compuesta por los que ahora quieren quitar a la presidenta y los que defienden a la presidenta. Es decir, estaban todos juntos y avalaron esa forma de hacer las primarias andaluzas. Es decir, avalaron esa forma caciquil de dirigir las primarias, que además tuvieron muchos claroscuros, donde no se supieron los resultados hasta la última hora, donde no se permitieron la entrada a los apoderados de las candidaturas. Y estas primarias me recuerdan a aquellas, porque se ha hecho con mucha alevosía y mucha nocturnidad, en unas fechas muy complicadas, sin apenas tiempo para hacer campaña, con esas acusaciones que estás diciendo que forman parte de lo que no debería ser la regeneración y la renovación política, y que vienen al final a concluir algo que yo llevo diciendo mucho tiempo, que es que las primarias en los partidos son un auténtico despropósito que deberían desaparecer. Sí, porque al final lo que sirven es para crear pequeñas guerras civiles entre compañeros que no llevan a ningún lado, y que vienen con acusaciones sobre todo de dirigismo y de amaño, y ha habido ya casos precedentes. Entonces no hay transparencia, no hay libertad para votar porque se señala al que vota, en el caso de Ciudadanos con un cuadro de a quién hay que votar y a quién no, en el que se insulta por optar por otras candidaturas, y en el caso, yo también lo he vivido en primera persona y lo han vivido otros compañeros,
de campañas personales con filtraciones interesadas, etcétera. Entonces, eso no es política, eso no es lo que quieren, creo yo, los militantes de Ciudadanos, no es lo que quieren los votantes de Ciudadanos, no es lo que quiere la ciudadanía en general, y me parece un espectáculo poco edificante y poco digno, sobre todo por respeto a unas siglas que han significado siempre un carácter cívico, un carácter reformista, un carácter renovador, un carácter moderno de la política española, y yo creo que ese espíritu debe continuar, si no con la marca Ciudadanos, con otra marca. Pero hace mucho tiempo que el proyecto de Ciudadanos no es un proyecto, es una cosa personal y personalista, y ahora mismo pues están peleando para ver quién, como digo, hereda ese presumible que no seguro escaño. Fran, de todos modos, las desgracias en política son las más fáciles de evitar. No es la climatología, ni un tsunami, ni la Filomena, no, no. Esto es tan sencillo como Edmundo Val, por lo que toca Edmundo Val. Podría comprometerse a no actuar como bisagra de Sánchez. Visto en la otra candidatura, Inés Arrimadas o Begoña Villacís o Luis Garicano lo tienen muy fácil. Salen públicamente y dicen: yo no me presento a esta lista para luego irme al Partido Popular. Comprometo mi palabra que no lo haré nunca. Y, oye, pues volvemos a recuperar cierta dignidad, cosa que hasta ahora, pues estos manejos un poco tramposos deben tener, me imagino, muy confundidos a los militantes de buena fe que tienen que decidir entre una candidatura y la otra. Es que ese es el tema. Bueno, Luis Garicano ya ni siquiera está en el partido. Yo creo que los ciudadanos con minúscula, no han castigado a Ciudadanos con mayúscula los errores. Lo que han castigado es su falta de rumbo. Que lo que han castigado es su falta de estrategia, el no saber a dónde va, el decir por la mañana una cosa y por la tarde otra, el no tener clara la estrategia. Yo creo que hay una confusión entre centralidad y firmeza, y una confusión entre moderación y contundencia. Ciudadanos no viene a moderar al Partido Popular y al Partido Socialista, no nació para eso. No nació para decir: ustedes votenme, que yo con los votos que ustedes me den, yo ahora voy a intentar moderar a estos. Pues entonces no te voto a ti. O sea, yo voto para que tú tengas un programa de gobierno, para que tus ideas se impongan, porque si tú lo que estás es simplemente para que el voto que yo te dé lo prestes luego a uno de los dos partidos, pues para eso no te voto. Entonces, esa estrategia que siguen diciendo algunas de las personas que están en Ciudadanos es lo que ha llevado a Ciudadanos a la indiferencia y a la irrelevancia. Ciudadanos tiene que tener un cuerpo propio, un espíritu propio, una idea propia, en lo que debe ser un espacio liberal que en España no está defendido, en lo que debe ser la defensa de muchos colectivos, que al final es la defensa de la individualidad de la persona, de ideas que en España no defienden, porque todo es paternalismo, todo es socialismo de un lado y de otro, todo es el Estado elefantiásico que maneja la vida de las personas, y no hay ningún programa, ningún partido, salvo Ciudadanos, y con la boca pequeña muchas veces, que defienda que el Estado debe ser más pequeño, que hay que defender a la vida de las personas, la libertad de las personas, la propiedad privada de las personas y la ley como fundamentos básicos de la idea liberal. Y eso no se hace. Se hace: no, tú vótame, que yo a ver si puedo pactar con el PP o con el PSOE y así me modero y no se van a los extremos. Pues para eso no te voto, para eso voto a lo original, ¿no? Y eso es lo que ha digamos, caído sociológicamente en desgracia de Ciudadanos. Eso y ciertas decisiones como avalar aquella automoción de censura en Murcia y la campaña nefasta que hubo en Cataluña y la campaña que hubo en Madrid, que no se han tomado las responsabilidades adecuadas, porque las personas que dirigieron todo eso siguen estando en el partido. Y los que nos opusimos a Sánchez desde el primer día y dijimos que no había que pactar absolutamente nada con el peor presidente de la historia de España, democrática o no, pues tuvimos el peaje a pagar y fuimos purgados y fuimos apartados. Ahora parece que cierta parte de Ciudadanos ha recuperado el discurso original, el discurso de con Sánchez no hay que ir ni a cobrar una herencia, hay que ser firme contra el nacionalismo, hay que intentar dejarse de centrismos moderados y de complejos, y hay que defender las cosas que ha defendido Ciudadanos de siempre. Yo lo celebro, porque será Ciudadanos auténtico. Y hay otra parte que dice que no, que, hombre, que antes que defender la Constitución de forma, digamos, solvente, vaya a ser que nos equiparen con Vox y nos digan que la foto de Colón, esos son los complejos, pues mejor vamos a intentar moderar al PSOE de Sánchez, que eso es absolutamente imposible, ¿no? Porque es una plataforma caudillista. Bueno, pues en eso está, en eso está. Lo que pasa es que de Ciudadanos ya queda poco. Han expulsado el talento, han expulsado las ideas, han expulsado mucho votante, han expulsado al militante, solo quedan unos pocos miles y bajando,
y no hay estructura, no hay gente. ¿Quién va a defender? El espíritu están las ideas, está el proyecto, pero claro, si el espectáculo que estás dando es a ver quién se queda, lo poco que queda ya del partido y hasta que se cierre la caja, pues nadie va a apostar a eso porque no ilusiona, no transmite, no da esperanza. Entonces, bueno, yo espero, lo que sí espero es que ese espacio sociológico no se cierre con la desaparición de Ciudadanos y al final acaba desapareciendo, sino que lo venga a ocupar otro proyecto, porque creo que esas ideas liberales no están siendo defendidas en ningún espacio político y creo que para España no viene bien que volvamos al escenario de hace 10 o 15 años, condicionada la gobernabilidad por los partidos nacionalistas de siempre. Fran, última cuestión. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el error más grave? Te sugiero dos. El de Rivera soñando con ser el número uno del centro derecha y olvidándose de otros planteamientos políticos, o el de Arrimadas marchándose de Cataluña y no presentando una alternativa de gobierno después de ganar las elecciones. Bueno, aquí hay una parte de relato que se ha vendido que no es correcto y que se ha implantado en la sociedad española y que a mí me gustaría ahora explicar, si me lo permite, Xavier. El primero, es verdad que para mí, a mi modo de ver, y si así se lo transmitimos a algunos, Arrimadas no tuvo que irse de Cataluña a pesar de que no podía formar gobierno. Es verdad que quien nombraba para formar gobierno era el presidente del Parlamento, en aquel momento era el señor Torrent, y no la iba a llamar para nombrar gobierno, pero sí se podía haber hecho un poquito más de resistencia. El votante de Ciudadanos y el militante de Ciudadanos no entendió la salida de Arrimadas, sí entendió la de Albert, era normal, porque el proyecto era en ese momento ya nacional, pero no entendió la de Arrimadas. Y bueno, y eso penalizó. Luego hubo una cacicada con las primarias en Cataluña, donde a la candidata que ganó y que votaron los militantes, pues fue apartada, fue expulsada para poner a otro que no habían querido y que no quieren los militantes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se ha vendido en España, y ya es hora de explicar un poco, sobre todo a ciertos medios de izquierdas que siguen vendiendo, y periodistas de izquierda que siguen vendiendo una realidad que no es, que el que no quiso pactar con Sánchez fue el señor Rivera. No, eso no es así. Eso no es así. Todo parte de la moción de censura, en la que yo creo que hay un error de Ciudadanos de dar por acabada la legislatura, cuando el señor Sánchez se impone en aquella moción y el señor Rajoy, en vez de dimitir, pues se va, ¿no? Pero no tenías que haber dado por acabada la legislatura, sino seguir, digamos, defendiendo que ese era tu acuerdo. Y luego ya las elecciones, cuando vinieran, pues seguramente Ciudadanos, que era el primer partido en intención de voto por aquel momento, pues hubiera sido el partido más votado. Pero el segundo error no está ahí, está en explicar a los ciudadanos que no es que Rivera no quiera pactar con Sánchez, es que Sánchez le ofrece a Ciudadanos un acuerdo ya cerrado con Podemos y le dice a Ciudadanos, mi socio es Podemos, yo voy a gobernar con Podemos y de Ciudadanos solo quiero que me votes a favor o que te abstengas en la investidura, nada más. Claro, cuando tú le presentas a Ciudadanos un acuerdo de gobierno con Podemos, Ciudadanos ahí no puede ir a ningún lado, porque con Podemos no se puede ir ni se debe ir a ningún lado. Entonces, en vez de explicarlo en ese momento, se explica tiempo después en el Congreso de los Diputados, con aquel famoso discurso que hoy todo el mundo valida de la banda de Sánchez. Y lo que explica Albert Rivera en el Congreso de los Diputados es justo lo que está pasando en estos días. No porque fuera adivino, no porque fuera un oráculo, sino porque el propio Sánchez se lo había contado. Entonces, el error fue no explicar y tener durante un verano a los medios de comunicación y al Partido Socialista imponiendo un relato de es que sumamos 180 pero el que no quiere es Ciudadanos. No, sumamos 180 y el que no quiere es Sánchez. Y la razón te la voy a dar, Xavier. Si Sánchez gobierna con Ciudadanos, el radical es Sánchez. Si Sánchez gobierna con Podemos, el moderado es Sánchez. Entonces, esa fue su apuesta. Él siempre iba a quedar de moderado o de centrista o, digamos, más acorde a lo que necesitaba España, con un gobierno con Podemos que siempre iban a ser los radicales, los ultras, los extremistas. Pero Ciudadanos no le hubiera permitido hacer a Sánchez la mitad de lo que ha hecho. No se lo hubiera permitido nunca. Por eso Sánchez no quería pactar con Ciudadanos. ¿Cuál es el relato que se ha vendido, Xavier? Que era Rivera el que no quiso pactar con Sánchez, ¿verdad? No, pues eso no fue así. Fue Sánchez el que le dijo, yo ya tengo cerrado un acuerdo con Podemos, no quiero saber nada de Ciudadanos. Y ese fue, para mí, el gran error. Para mí, no explicarlo en ese momento, no acudir a los medios y decir, señores, esto es lo que me ha hecho el señor Sánchez. Yo le doy mis 57 diputados ahora mismo, mis 57 diputados, y que el señor Sánchez elija o Podemos o nosotros. Y entonces el tejado, la pelota en el tejado hubiera estado en Sánchez, no en Ciudadanos. Sin embargo, tú ya sabes lo que pasó. Todo un verano diciendo, aparte, lo decían los propios militantes del PSOE en Ferraz, con Rivera no.
Bueno, pues eso es lo que hizo Sánchez con Rivera, ¿no? Pero es que la historia no la escriben siempre los perdedores, sino los vencedores. Fran Carrillo, un placer enorme tenerte en el programa, a ver qué pasa en Ciudadanos y a ver si por lo menos la dignidad se impone en los últimos compases de este tal vez último escenario para esa formación política. Mil gracias. Un placer, gracias a vosotros Placer para mí. y hasta otra. Gracias.